Buenos días, mi nombre es Diego Moreira. Me voy a ocupar de la indagación psicoanalítica de las anorexias y bulimias. En ellas se despliegan ciertas peculiaridades que los sujetos dejan traslucir en sus variadas y complejas manifestaciones que me autorizan a ensayar su interpretación. Pretendo enlazar los elementos que nos brinda la clínica con la metapsicología freudiana y la teoría lacaniana. A los hallazgos de la observación los puedo organizar descriptivamente en función del acto alimentario y de las perturbaciones del propio cuerpo. Como sabemos, esta serie de hechos responde en última instancia a un proceso de producción subyacente. El estudio de casos específicos nos permite afirmar que las actividades del sujeto muchas veces se expresan en una variedad de frases sostenidas desde un punto de vista lógico por el verbo comer o sustitutos que hagan referencia al devorar. Me refiero a redes de palabras y silencios que expresan un lenguaje de la pulsión dominante en este tipo de configuración clínica. Así como en las histerias de conversión nos encontramos con un lenguaje fálico genital que puede enlazarse a ciertas dificultades o disgustos alimentarios, en las histerias de angustia las enlazamos con un lenguaje del erotismo fálico-uretral, fundamento de las llamadas fobias alimentarias o anal secundario en las configuraciones obsesivas que pueden exteriorizarse en rituales dietéticos. En las anorexias y bulimias se exterioriza un lenguaje propio del erotismo intrasomático o intraorgánico. El verbo comer, o más precisamente tragar en las bulimias, o no tragar en las anorexias, conforma una trama junto con otros términos que suele poner de manifiesto esta incitación pulsional. Es imprescindible la discriminación de la configuración subyacente, un corte sincrónico y una historia, un corte diacrónico, puesto que una dificultad alimentaria puede remitir a una neurosis histérica, a una fobia, a una manifestación obsesiva, a la eficacia de una neurosis traumática, a una esquizofrenia adolescente o bien a una auténtica anorexia o bulimia del orden de las adicciones. Los anoréxicos no pueden frenar su no comer, se apartan de los alimentos incluso hasta llegar a un gozo en la autoaniquilación. Su rechazo y negativa a comer encubre en realidad su imposibilidad. Recordemos que la problemática anoréxica puede conducir al sujeto a la muerte y puede afectar a niños, adolescentes, adultos y ancianos. Según las estadísticas, esta posibilidad oscilaría de 5 a 15 personas por cada 100 enfermos. Tenemos a los bulímicos que se entregan a un comer voraz, a sus atracones, como anticipo de un segundo tiempo que puede ser purgativo, vómitos, diuréticos, laxantes, o no purgativo, como la actividad física exagerada u otros recursos. Algunos de estos medios, los vómitos, el abuso de laxantes o diuréticos, en ciertos casos pueden derivar en riesgos somáticos y vitales. El poner término a la vida, despojados de toda subjetividad y desconectados de sus vínculos con el mundo, implica muchas veces una escalada suicida, un dejarse morir que en ocasiones, como una posición anímica diferente, puede asociarse a estos cuadros. En tales situaciones se libera una hostilidad que incluye un pasaje al acto. Podemos hablar de una alteración profunda de la pulsión de autoconservación.
Cabe agregar que la supresión de la subjetividad implica la alteración de la llamada conciencia originaria. En el proyecto, Freud nos dice que los procesos relacionados con la captación de lo mundano tienen dos aspectos: una faz objetiva que corresponde a la percepción y una faz subjetiva ligada a la conciencia. Esta configuración se puede discernir de acuerdo a los recursos que nos brinda la primera y la segunda tópica freudiana. Hacia 1924, Freud considera a la neurosis como resultado de un conflicto entre el yo y la pulsión. Las neurosis narcisistas como resultado de una confrontación entre el yo y el superyo. En la psicosis, el conflicto es entre el yo y el mundo exterior. De acuerdo a la segunda tópica, podemos precisar en las anorexias y bulimias una confrontación entre el yo, que se posiciona como una realidad exterior, y un psicótico configurado, armado, vía proyección, que lo desestima, es decir, lo forcluye. De acuerdo a la primera tópica, puedo decir que en las neurosis de transferencia, la libido es sustraída, sacada del preconsciente. Hay una desinvestidura. En la psicosis se retira la investidura de las representaciones cosa. En la mencia no se presta investidura a la conciencia secundaria, que es relevada por un conjunto de alucinaciones placenteras, mientras que en la anorexia y bulimia se produce una desinvestidura o no investidura transitoria de la conciencia originaria, con lo que se genera una oscilación entre los procesos de subjetivación y el borramiento de la conciencia originaria. La sustracción de la investidura de la conciencia originaria se relaciona con la sobreinvestidura de carácter restitutivo e hipertrófico de lo mundano, ante lo cual el sujeto se ubica en una posición de víctima, acomodándose a sus exigencias. Estas patologías se enlazan a una lógica que se desprende de la irrupción de un gozo sin medida, que tiende a una descomplejización vital. El anoréxico ama su imagen especular, es decir, el yo placer, más que a sí mismo, incluso hasta perder la vida. Queda atrapado en un gozo paradójico, un placer muy intenso y un efecto traumático, que sería lo inasimilable, generado por la imagen. Recordemos que el gozo es definido por Lacan en el seminario Ancor de 1972-73 como lo que no sirve para nada, para cuya comprensión es necesario considerar la diferencia entre lo útil, derivado de la autoconservación, y el gozo sexual exigido por el superyo. Anorexia como nada para quedar como nada. La formación laminar de lo sexual presenta diversas capas. La primera corresponde al autoerotismo, que en estos cuadros no admite ser relevado por el aloerotismo, homo y heteroerotismo, ¿no? Y persiste como una posición particular. Se trata de individuos en los cuales perduran los rasgos autoeróticos de su vida sexual, de su infancia, mediante el recurso de la coexcitación de diversas partes de su cuerpo. Ahora bien, en el quehacer de las pulsiones, de algún modo, la meta de las mismas resurge en un verbo. Este elemento responde a la gramática de la pulsión. Puede ser activo, lo que implica una aspiración de meta activa. Por ejemplo, se puede comer un alimento. Pasivo, una madre que amamanta puede hacerse comer por su hijo. Si éste se resiste a alimentarse, podría construir esa madre una frase que dijera:
Por ejemplo, este nene no me come. Recordemos que habitualmente se requiere una gran actividad para lograr una meta pasiva. Tenemos entonces distribuida una meta activa y una meta pasiva. Ahora, ¿qué ocurre si se juntan ambas metas? La actividad y la pasividad, donde alguien podría comerse a sí mismo. Por ejemplo, comerse las uñas. Los dientes van a ser activos y las uñas pasivas. Se juntan las dos metas que expresan el querer alcanzar libidinal. Se trata de una sensación satisfactoria, localizada, que expresa un fin autoerótico. Por lo tanto, tenemos metas activas, pasivas, autoeróticas y sus posibilidades de cambio, de mudanza. De esta manera se despliega la gramática de la pulsión que Freud trabaja en Pulsiones y Destinos de Pulsión de 1915 y en diversos lugares de su obra. Este trabajo pulsional se exterioriza en diferentes lenguajes del erotismo que incluyen verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios específicos. De estos diferentes elementos, el verbo cobra particular relevancia por expresar la meta pulsional y los sustantivos, adjetivos y adverbios se ordenan de acuerdo a él.